En una tranquila mañana de otoño, una millonaria en silla de ruedas detuvo su coche frente a un niño que sostenía un cartel hecho a mano. Las letras torcidas decían: «Curo a los que no pueden caminar». Ella sonrió con ternura, creyendo que era una broma inocente. Pero aquel encuentro no era casualidad. En los ojos del pequeño había una luz que cambiaría su destino. Y lo que empezó como una sonrisa se convirtió en una lección de vida que ni el dinero podía comprar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer caía suave sobre los tejados de Granada, tiñendo de oro los balcones de hierro y los geranios dormidos del albayzín. Dentro de una casa señorial de muros blancos y patios silenciosos, doña Aurora Mendonza observaba el jardín desde su silla de ruedas. La luz bañaba su rostro sereno, pero en sus ojos había un cansancio que ni el sol lograba disipar. Hacía 3 años que un accidente cambió su vida. En una carretera de montaña, una lluvia traicionera y un golpe contra el guardarraíl borraron de un instante su orgullo y su movilidad. Desde entonces, Aurora había aprendido a vivir rodeada de comodidades, pero no de esperanza. La fortuna que había construido con esfuerzo no le servía para comprar un solo minuto de fe. Cada mañana, Roberto, su fiel mayordomo, de cabellos grises y voz pausada, le servía café con leche y tostadas de pan con aceite. «¿Desea que abra las ventanas, señora?», preguntaba siempre. Ella respondía con la misma frase: «Déjalas cerradas, Roberto. El aire no cambia nada». Sin embargo, aquella mañana algo distinto flotaba en el ambiente. El sonido de los pájaros era más claro, y el murmullo de la fuente del patio parecía acompasarse con su respiración. Aurora pensó que tal vez era la primavera, o simplemente una ilusión. Pero al mirar hacia la verja, notó movimiento. Un niño, un pequeño de unos 9 años, moreno, delgado, con una camiseta gastada y los zapatos cubiertos de polvo, estaba parado frente a la puerta. En sus manos sostenía un cartel de cartón arrugado donde se leía, con letras torcidas: «Curo a los que usan silla de ruedas». Aurora frunció el ceño. «¿Qué tontería es esa?», murmuró. Pero no apartó la vista. El niño no pedía dinero ni comida. Solo esperaba, inmóvil, con una expresión seria y unos ojos de una claridad desconcertante. Roberto se acercó con gesto preocupado. «Seguramente es uno de esos chiquillos que venden lotería», dijo. No replicó Aurora sin saber por qué. «No parece estar vendiendo nada». Durante unos segundos, el silencio los envolvió. Luego, el niño levantó la vista y sonrió. Una sonrisa breve, limpia, de esas que no se aprenden. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue la primera vez, en muchos meses, que alguien la miraba sin compasión ni miedo. Cuando Roberto salió al portón para pedirle que se marchara, el niño habló con una calma que desarmó cualquier autoridad. «Dígale a la señora que no vengo a pedir nada. Solo quiero ayudarla a volver a ponerse de pie». El mayordomo lo miró sorprendido, sin saber qué responder. «Váyase. Por favor», dijo finalmente, intentando sonar firme. Pero antes de que cerrara la reja, el niño añadió, mirando directamente hacia la ventana donde Aurora observaba: «Usted no necesita piernas para caminar, señora. Solo tiene que recordar cómo se hace». Aurora sintió que el aire se le detenía en el pecho. No entendía por qué aquellas palabras tan simples le dolían tanto. En su interior, algo que creía muerto desde hacía años comenzó a moverse. No era fe, no todavía. Pero era el primer temblor de algo parecido. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas del salón y la ciudad dormía bajo la luna, Aurora volvió a ver en su mente la mirada del niño y las letras torcidas del cartel. No sabía quién era, ni por qué sus palabras la habían dejado sin aliento. Solo sabía una cosa: a la mañana siguiente, si el niño regresaba,
No mandaría a Roberto a echarlo. Lo dejaría entrar. A la mañana siguiente, la niebla sobre Granada comenzaba a disiparse cuando Aurora escuchó unos golpes suaves en la reja. No necesitó mirar. Sabía que era él. En el aire flotaba ese mismo silencio expectante del día anterior. Una quietud que parecía contener algo importante. Roberto, resignado, se adelantó. Pero Aurora lo detuvo con un gesto. «Déjalo pasar». Solo unos minutos. El niño entró despacio, como si temiera ensuciar el suelo de mármol. Llevaba el mismo cartel doblado bajo el brazo y una mochila vieja. «Buenos días», señora, dijo con una voz que no combinaba con su aspecto. Era firme, educada, casi adulta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Aurora. «Samuel». «Y no soy médico», añadió enseguida. «Pero sé cómo curar». Aurora lo observó en silencio, intentando descifrar aquella mezcla de inocencia y seguridad. «¿Y qué es lo que cura, Samuel?» «El miedo». Lo dijo sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, Aurora soltó una risa breve, incrédula. «Eso no se cura, niño». «Sí se puede», respondió él. «Mi abuelo decía que el miedo se va cuando alguien te enseña a confiar otra vez». La frase quedó suspendida en el aire. Aurora apartó la mirada hacia el jardín, donde los rayos de sol atravesaban los naranjos. «Tu abuelo», murmuró. «¿Sigue vivo?» «No. Pero me dejó una promesa. Ayudar a quienes dejaron de creer». Roberto observaba desde la puerta, con una mezcla de escepticismo y ternura. En todos sus años al servicio de la familia Mendoza, jamás había visto a su señora interesarse por un desconocido. Samuel sacó de su mochila un pequeño frasco de cristal con agua. «Esto no es medicina», dijo. «Solo es agua del río. Pero si la mira con fe, puede ver su reflejo diferente». Aurora lo miró con curiosidad. En el fondo del frasco, la luz temblaba, y por un instante creyó ver algo más que su propio rostro. Algo más joven, más libre. «¿Y qué quieres a cambio de tus curas?», preguntó con tono irónico. «Nada. Solo poder venir cada día un ratito», respondió él, encogiéndose de hombros. Aquella respuesta desarmó toda defensa. Aurora asintió, aunque sin entender por qué lo hacía. Roberto se llevó la mano al rostro, resignado, mientras el niño se acomodaba en el porche. «Entonces empezaré mañana», dijo Samuel, sonriendo. «Pero no con las piernas. Primero, hay que curar el corazón». Esa noche, Aurora no encendió la radio ni el televisor. Se quedó mirando el frasco en el alféizar, donde la luz de la luna bailaba sobre el agua. La imagen del niño seguía en su mente. Su voz, sus ojos, la convicción imposible de quien no duda del bien. Al día siguiente Samuel volvió, y al siguiente también. Le contaba historias mientras limpiaba las hojas del jardín o alimentaba a los pájaros. Aurora empezó a esperar sus visitas sin admitirlo. Descubrió que su silencio era distinto al de los adultos. No pesaba. No exigía nada. Una tarde, mientras él dibujaba en el suelo con una ramita, Aurora le preguntó: «¿Por qué te interesa ayudarme a mí, Samuel? Hay muchas personas que sufren más». El niño levantó la vista y respondió con sencillez: «Porque usted se parece a alguien que quise mucho». Antes de que Aurora pudiera decir algo, Roberto los llamó desde el interior. Había llegado una visita inesperada. Una mujer elegante, de gesto altivo, cruzó la puerta del salón. Mamá dijo, sin sonrisa: «Tenemos que hablar». Aurora sintió un nudo en el estómago. No esperaba ver a Isabela tan pronto, ni menos aún descubrir que su hija no venía sola. Junto a ella, un hombre de traje oscuro observaba todo con ojos calculadores. Y en ese instante, Samuel comprendió que el verdadero desafío aún no había comenzado. El aire del salón se volvió denso cuando Isabela entró. Llevaba un perfume fuerte y un abrigo caro, de esos que anuncian distancia antes que afecto. Tras ella,
El hombre del traje oscuro observaba todo con la frialdad de quien calcula cada movimiento. Aurora se enderezó en su silla, intentando mantener la compostura. «No esperaba tu visita», dijo con una sonrisa tensa. «Ni yo pensaba venir», respondió Isabela. «Pero he oído rumores. Dicen que dejas entrar a desconocidos en casa». La mirada de la madre se ensombreció. Roberto trató de intervenir, pero Aurora levantó la mano. «No es un desconocido. Es un niño del barrio. Me ayuda con el jardín». «¿Un niño del barrio?», repitió Isabela, con una risa incrédula. «¿Y qué? ¿También cura milagros?». Samuel, que había permanecido en la puerta, bajó la cabeza sin entender del todo el tono. «Buenas tardes, señora», dijo con timidez. «¿No hace falta fingir cortesías?». «Pequeño», replicó ella. «Mi madre no necesita caridad». Aurora apretó las manos sobre las ruedas metálicas de la silla. «Isabela, basta. No hables así». «Lo hago por tu bien», contestó la hija. «Este chico podría ser cualquiera. No sabes de dónde viene». El silencio cayó pesado. Samuel dio un paso atrás, dispuesto a marcharse, pero Aurora habló antes de que lo hiciera. Si él tuviera malas intenciones, no habría devuelto ayer el monedero que dejaste en el coche. Isabela parpadeó, sorprendida. Roberto asintió, confirmando. «Lo encontró en la entrada», añadió el mayordomo. No faltaba nada. Ni siquiera las monedas. Por un instante la soberbia de Isabela titubeó. Luego se recompuso. «Eso no cambia nada. Mamá, no puedes abrirle la puerta a cualquiera solo porque diga que puede curarte». Aurora respiró hondo. «Tú crees que me protege el dinero. Yo creo que me protege la fe». El hombre del traje, que hasta entonces no había hablado, se acercó con una sonrisa diplomática. «Doña Aurora, permítame presentarme. Marcos Valente. Trabajo con su hija en la fundación». «Lo sé», dijo ella con frialdad. «El mismo Marcos que hace años quiso comprar mis acciones cuando estuve en el hospital». Marcos no perdió la sonrisa. «Los negocios son solo negocios, señora. Pero su salud, eso es otra cosa». Samuel los observaba en silencio. En su rostro había algo más que incomodidad, una tristeza profunda, como si entendiera el peso invisible que flotaba entre madre e hija. Cuando la discusión terminó, Isabela anunció que se quedaría unos días para poner orden. Aurora no respondió. Esa noche, mientras la casa dormía, escuchó pasos suaves en el pasillo. Era Samuel. No quería molestar, susurró. «Solo vine a dejarle esto». En su mano había un pequeño dibujo. Un árbol sin hojas, pero con raíces firmes. Abajo, con su letra infantil, había escrito: «Todo árbol necesita tiempo para volver a florecer». «Aimo». Aurora lo tomó entre los dedos y sintió un temblor que no era físico. Miró al niño con ternura. «Gracias, Samuel. Quizás tenga razón». El niño asintió. Pero antes de irse, miró hacia la puerta del pasillo y frunció el ceño. «Su hija no confía en mí», dijo. «¿Y ese hombre?» «Tampoco». Aurora lo miró preocupada. «No te preocupes por ellos. Mañana hablaremos». Pero al día siguiente, cuando Aurora pidió a Roberto que buscara al niño en la entrada, él regresó con el rostro serio. «Señora, el pequeño no está. Nadie lo ha visto desde anoche». El viento de la mañana movía las cortinas como si la casa respirara con angustia. Aurora apretó el dibujo del árbol entre sus manos, sintiendo que algo dentro de ella se partía, y en su pecho nació un miedo nuevo, el de perder lo único que empezaba a devolverle la vida. Durante 2 días, la casa de Aurora Mendonza permaneció en silencio. Ni la música del piano del salón ni el perfume de las flores lograban distraerla de la ausencia del niño. Roberto preguntó en el barrio, en la panadería, incluso en la iglesia de San Nicolás. Nadie sabía nada.
Era como si Samuel se hubiera desvanecido entre las calles empedradas de Granada. Isabela observaba a su madre con impaciencia. «Mamá, por favor, no puedes dejar que un niño te afecte así. Ni siquiera sabes quién es». «Sé quién no es», respondió Aurora con voz firme. «No es un mentiroso». La hija resopló, y Marcos, sentado a su lado, añadió con ese tono suave que tanto irritaba a Aurora. «Quizás fue mejor así. Los pobres suelen desaparecer cuando no consiguen lo que quieren». Aurora lo miró con una frialdad que podría haber congelado el vino de su copa. «Tú no entiendes nada, Marcos. Ese niño no vino a pedirme nada. Vino a darme algo que tú ni siquiera sabes nombrar». Aquella noche, mientras el resto dormía, Aurora ordenó a Roberto que la llevara al barrio donde había visto por primera vez al pequeño. El coche avanzaba despacio por las calles estrechas del Albaicín, entre faroles viejos y sombras de jazmín. La ciudad parecía una postal antigua. Los gatos cruzaban las callejuelas y el aire olía a pan caliente y a lluvia reciente. En una esquina, un grupo de niños jugaba con una pelota vieja. Aurora bajó la ventanilla. «¿Conocen a un chico llamado Samuel? Tiene unos 9 años». Los niños se miraron entre sí. Uno de ellos señaló hacia el río Darro. «A veces duerme allí. Con su abuela», dijo. El corazón de Aurora dio un vuelco. ¿Su abuela? Minutos después, el coche se detuvo frente a una casita derruida cerca del río. Una mujer anciana, de cabello blanco y piel curtida, tejía junto a la puerta. Al verla, levantó la vista con serenidad. «Buenas noches», señora, dijo con una sonrisa cansada. «Debe de ser usted la señora del milagro». Aurora no entendió. «¿De qué habla?» «De Samuel. Mi nieto. Me dijo que había conocido a una mujer que necesitaba recordar cómo caminar». La voz de la anciana era pausada, limpia, llena de esa sabiduría que no se aprende en los libros. «El niño cree que cada alma enferma tiene una historia que curar», continuó. «Y usted, señora, parece tener una herida muy antigua». Aurora bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuestas. «Solo quiero saber dónde está», susurró. La mujer señaló hacia el interior de la casa. Samuel dormía sobre un colchón, envuelto en una manta. Su respiración era tranquila, pero su rostro estaba pálido. «Cayó enfermo», explicó la abuela. «El frío de estos días no le ha sentado bien». Aurora se acercó despacio. A la luz de una vela, vio el mismo rostro que había iluminado su jardín. Frágil, pero lleno de algo que ni la pobreza ni la fiebre podían borrar. Se inclinó y rozó su mano. Estaba helada. «¿Puedo llevarlo conmigo?», preguntó. «Solo si promete cuidarlo como si fuera suyo», respondió la anciana sin dudar. En ese instante, Aurora sintió un temblor profundo. Una emoción que ni siquiera tenía nombre. «Lo prometo», dijo con voz quebrada. «Lo cuidaré». De regreso a casa, Samuel dormía apoyado en su hombro, envuelto en una manta. El peso de su pequeño cuerpo era tan real que Aurora casi olvidó su silla. Roberto conducía sin decir palabra. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. Cuando llegaron, Isabela los esperó en el vestíbulo. «¿Qué significa esto?», exclamó al ver al niño. «¿Lo has traído aquí?». «Sí», contestó Aurora con calma. «Y no se irá hasta que esté bien». La hija la miró con furia. «Te estás dejando manipular por un vagabundo, mamá». «Esto es una locura». Aurora levantó la voz, firme, como hacía años no lo hacía. «La locura fue olvidar que alguna vez tuve corazón». Isabela se quedó sin palabras. Roberto llevó al niño a la habitación de invitados. Y Aurora lo siguió con la mirada hasta desaparecer tras la puerta. Afuera, la luna bañaba el jardín, y el rumor del río llegaba desde lejos. Por primera vez en 3 años, Aurora sintió algo que se parecía a la paz. No sabía si Samuel mejoraría, pero intuía que su propia alma había comenzado a sanar. Y mientras escuchaba su respiración tranquila, Aurora no se dio cuenta de que Marcos la observaba desde el pasillo,
con una mirada fría que presagiaba una nueva tormenta. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Samuel dormía en la habitación junto al jardín, envuelto en sábanas limpias, y el aroma del té de manzanilla. Aurora pasaba las horas a su lado, cambiando paños húmedos, murmurando oraciones que creía olvidadas. Roberto, discreto, la ayudaba sin preguntar. Isabela, en cambio, observaba todo desde la distancia, con el ceño fruncido. No soportaba ver a su madre tan pendiente de aquel niño desconocido. «No entiendo por qué te afecta tanto», dijo una tarde. «Apenas lo conoces». «Porque él me recuerda algo que tú ya olvidaste», respondió Aurora con tristeza. «La gratitud». Marcos Valente escuchaba en silencio. Pero sus pensamientos iban por otro camino. Había descubierto que Samuel y su abuela vivían en la pobreza extrema. «Perfecto», pensó. «Bastará con insinuar que se aprovechan de ella». Esa misma noche, cuando Aurora salió al patio para respirar, Marcos entró en la habitación del niño. Lo miró dormir y susurró: «Pequeño impostor, tu cuento de milagros se acabó». Puso unas monedas en la mesa de noche y salió, seguro de que el gesto bastaría para sembrar la duda. A la mañana siguiente, Isabela fue la primera en verlas. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con voz cortante. «Dinero. En la mesa del niño. ¿Ves? Te está engañando». Aurora palideció. Miró a Samuel, que despertaba confundido. «No sé de dónde salió», dijo él con voz temblorosa. «Yo no lo puse ahí». Isabela cruzó los brazos. «Siempre dicen lo mismo. Gente como él solo busca aprovecharse de la compasión». Aurora sintió como el suelo se le hundía bajo las ruedas. «Samuel», murmuró. Pero el niño ya había comprendido. «No hace falta que me lo diga», susurró él. «Me iré». Intentó ponerse en pie, pero la fiebre lo venció. Roberto corrió a sujetarlo, mientras Aurora, paralizada, no encontraba palabras. «Déjalo ir», mamá, dijo Isabela. «Te está manipulando». Esa frase fue como un disparo. Aurora gritó: «Basta. ¿Desde cuándo juzgas el corazón de un niño?». Isabela la miró con los ojos llenos de orgullo herido. «Desde que dejaste de ser mi madre para convertirte en la suya». Aurora quiso responder, pero la voz se le quebró. Samuel fue llevado de regreso a casa de su abuela. Y con él pareció irse toda la luz. Los días siguientes fueron un desierto. La casa volvió a su silencio antiguo. Aurora no comía, no hablaba, no encendía la radio, solo contemplaba el frasco de agua sobre la mesa, aquel que Samuel le había dejado, donde el reflejo ya no le devolvía nada. Una noche, la lluvia golpeó con fuerza los ventanales. Aurora no podía dormir. Las palabras del niño resonaban en su cabeza. «Usted no necesita piernas para caminar, señora. Solo tiene que recordar cómo se hace». Lloró. Por primera vez en años, lloró de verdad. No por el accidente, ni por su cuerpo roto, sino por la vida que había dejado pasar entre las manos. Se dio cuenta de que Samuel no había venido a curarla a ella, sino a enseñarle a curar su propia culpa. De repente escuchó un ruido en la puerta. Roberto entró empapado. «Señora», dijo jadeando, «la abuela de Samuel me ha llamado. El niño está grave». Aurora sintió un vacío helado en el pecho. «Llévame con él. Está lloviendo a mares, señora. ¿Y usted?» «¡Llévame!», gritó con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Minutos después, el coche avanzaba entre relámpagos hacia el barrio. Aurora temblaba. No de frío, sino de miedo. Por la ventana, vio el reflejo de su rostro y comprendió que ya no era la misma mujer que se escondía tras el dinero. Era una madre sin hijo, una culpable buscando perdón. Cuando llegaron, la anciana los esperaba en la puerta. «Creí que no vendría», susurró. «Nunca debí dejarlo ir», respondió Aurora con lágrimas. «Dígame que aún respira». La anciana asintió apenas. «Sí, pero no por mucho tiempo. Él la llama en sueños».
Aurora se acercó al niño y le tomó la mano. Samuel, soy yo. Ya estoy aquí. Perdóname. Los párpados del pequeño se movieron apenas, y en sus labios se dibujó una palabra. Sonríe. Fue suficiente para que Aurora comprendiera todo. No podía permitir que se apagara así, y mientras el trueno desgarraba el cielo, Aurora juró que, aunque tuviera que arrastrarse, no dejaría que el niño muriera sin ver un nuevo amanecer. La tormenta cedió lentamente sobre Granada. El amanecer apareció entre nubes violetas, bañando los tejados mojados con una luz tenue. Dentro de la pequeña casa junto al río, Aurora seguía sentada junto a Samuel, que respiraba con dificultad. Su mano, diminuta y pálida, reposaba entre las suyas. «No te vayas», pequeño susurró. «No todavía». La anciana observaba en silencio, rezando el rosario con los ojos cerrados. Roberto, detrás, mantenía una vela encendida. Nadie se atrevía a hablar. El aire olía a humedad, pero también a esperanza. En un momento, Samuel abrió los ojos. Su mirada era débil, pero seguía teniendo esa claridad imposible. «¿Sabe una cosa, señora?», dijo apenas en un hilo de voz. Cuando la vi por primera vez, su corazón estaba más quieto que sus piernas. Aurora sonrió con lágrimas. «¿Y tú lo despertaste?». El niño respiró hondo. «No. Usted lo despertó al creer otra vez. Eso es lo que cura». Sus palabras se apagaron como una brisa. Aurora apoyó la frente sobre su mano y rompió en llanto. Roberto la tocó en el hombro, temiendo lo peor. Pero en ese instante, el cuerpo de Samuel se estremeció, y la fiebre empezó a bajar. La anciana, incrédula, se acercó. Su pulso vuelve a tener fuerza. Aurora levantó la vista, sin entender. Afuera, el sol rompía la última nube. Una ráfaga de luz entró por la ventana y cayó justo sobre el frasco de agua que el niño había dejado días atrás. Dentro del cristal, el reflejo brilló con un destello que parecía latir. Aurora sintió algo en las piernas, un leve hormigueo. Pensó que era el cansancio, pero el calor creció, subiendo por las rodillas. Intentó mover un pie, y el pie respondió. Roberto la miró con los ojos abiertos de par en par. «Señora, sus piernas». La anciana cayó de rodillas, llorando. Samuel, aún débil, murmuró con una sonrisa. «¿Ve? Le dije que podía recordar cómo caminar». Aurora no podía hablar. Se levantó tambaleando, torpe, como una niña que aprende a andar por primera vez. Dio un paso, luego otro, hasta llegar al borde de la cama. Se arrodilló junto al niño y lo abrazó con fuerza. «Gracias, mi amor. Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Los días siguientes pasaron entre risas, sopa caliente y canciones. Samuel mejoró, y la noticia del milagro se extendió por todo el barrio. Pero Aurora sabía que el verdadero milagro no había sido físico. Era más simple y más profundo. La fe renacida en un corazón cansado. Poco después, llevó a Samuel y a su abuela a vivir con ella. Transformó una parte de su mansión en una pequeña fundación, Casa Luminaria, dedicada a niños sin hogar. Cuando Isabela vio lo que su madre había hecho, no supo qué decir. «No entiendo cómo puedes confiar así, después de todo». Aurora le respondió con una serenidad nueva. «Porque aprendí que la fe no es ceguera. Es elegir ver con el corazón». Isabela bajó la mirada. Su voz se quebró. «Perdóname, mamá. Fui injusta, y yo fui distante», dijo Aurora. «Tal vez necesitábamos perdernos para encontrarnos otra vez». Madre e hija se abrazaron bajo el patio lleno de naranjos, mientras Samuel corría con su cometa alrededor, riendo. Roberto observaba la escena desde el balcón, sonriendo con orgullo. Una tarde de primavera, Aurora volvió a sentarse en su jardín. Ya no en su silla de ruedas, sino en un banco de piedra.
con el sol dorando su cabello, Samuel se le acercó con su viejo cartel de cartón. El mismo de aquel primer día. ¿Qué hago con esto?, preguntó. Ella lo miró con ternura y respondió: Guárdalo, Samuel. Ya no es mío. Ahora te pertenece a ti. El niño sonrió y corrió hacia el portón, ondeando el cartel como una bandera. En letras torcidas aún se leía: Curo a los que usan silla de ruedas. Aurora lo siguió con la mirada. Ya no había tristeza en sus ojos, solo una luz tranquila. El viento de Granada movía las hojas del limonero, y por un instante, el mundo pareció detenerse en un suspiro perfecto, porque el milagro no fue volver a caminar, sino volver a sentir. A veces los milagros no llegan con el estruendo de lo divino, sino con la sencillez de una sonrisa. Aurora, aquella mujer que un día creyó haber perdido todo, volvió a levantarse gracias a un niño que no tenía nada. En sus manos, el cartel arrugado, Curo a los que usan silla de ruedas, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso las almas cansadas pueden volver a caminar cuando alguien las mira con amor. ¿Y tú? Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o deseas aportar tu reflexión, marca el 0. Me encantará leerte. Porque las historias solo viven cuando se comparten. La lección que nos deja esta historia es clara. El amor y la bondad no conocen fronteras. No importa cuánto dinero tengamos ni cuántos errores hayamos cometido. Siempre hay una oportunidad para reparar, perdonar y comenzar de nuevo. Como una vela encendida en medio de la noche, un solo gesto de ternura puede iluminar los pasos de quien ha perdido la fe. Y a veces, ese gesto nace del lugar más humilde y más puro. La vida, al final, no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dar. Cuando alguien te tiende la mano, aunque no la necesites, acéptala. Tal vez sea la forma que tiene el destino de recordarte que sigues vivo, que todavía hay amor esperándote en algún rincón. Tómate un momento para pensar en ello. Quizás también haya en tu camino un Samuel. O quizás seas tú quien deba convertirse en uno para otro corazón perdido. Si esta historia ha encendido en ti una chispa de esperanza, compártela con alguien a quien quieras. Porque, al final, curar no siempre significa sanar el cuerpo, sino aprender a caminar juntos otra vez.